En noviembre de 2017, un detector de muones, escondido en el corazón de la Gran Pirámide de Giza, captó algo imposible: un vacío, 30 metros de largo, localizado exactamente 60 metros por encima de la Gran Galería. Una cámara que no debería existir, porque la pirámide de Giza ha sido mapeada, medida, escaneada cientos de veces en 4.500 años, y nadie había visto aquello. Pero los muones no mienten. Atraviesan la roca como los rayos X atraviesan la carne. Y los muones mostraron el vacío, confirmado por 3 equipos independientes: Japón, Francia, Canadá. Todos vieron la misma anomalía, la misma cámara secreta, intocada, sellada, esperando. Les tomó 2 años perforar, no podían volar nada, no podían dañar nada. Era la Gran Pirámide, patrimonio de la humanidad, así que perforaron milímetro por milímetro, hasta que, en marzo de 2020, una cámara robótica atravesó 60 metros de piedra caliza y entró en el vacío. Lo que la cámara mostró hizo que el equipo enmudeciera. No era una cámara funeraria. No tenía sarcófago, no tenía oro, tenía paredes cubiertas de jeroglíficos y en el centro, en un pedestal de granito negro, un objeto envuelto en lino preservado. Cuando lo abrieron, encontraron un papiro, un rollo completo, perfectamente conservado. Y cuando tradujeron el primer párrafo, el doctor Ramiro Castillo, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, ordenó silencio absoluto, porque el texto decía: esto es el libro de las cavernas, copiado por orden de Keops, para ser sellado donde ningún mortal pueda encontrarlo, porque lo que revela no es para los vivos. El libro de las cavernas, un texto funerario de las dinastías 19 y 20, 1000 años después de Keops. Describe las 6 cavernas del inframundo que el alma atraviesa en su jornada nocturna, encontrado solo en tumbas de Ramsés IV, Ramsés VI y Ramsés VII. Nunca en pirámides, nunca en la cuarta dinastía, nunca atribuido a Keops, pero allí estaba, en una cámara sellada, en la Gran Pirámide, con una inscripción que no tenía sentido, porque si Keops ordenó que fuera copiado, significa que el texto ya existía. En 2560 a.C., 1000 años antes de ser oficialmente escrito. En los próximos minutos vas a descubrir lo que ese papiro revelaba. ¿Por qué Keops mandó sellar un conocimiento tan peligroso en el corazón de su propia tumba? ¿Qué contenía el libro de las cavernas que no podía ser leído por los vivos? Y principalmente en por qué hasta hoy, 4 años después del descubrimiento, ningún museo, ninguna universidad, ningún documental ha mencionado que ese texto fue encontrado, porque hay secretos que los arqueólogos encuentran y secretos que los arqueólogos esconden. Y cuando la verdad desafía 1000 años de cronología aceptada, cuando prueba que el antiguo Egipto sabía cosas que no debería saber, cuando cambia completamente nuestra comprensión de por qué las pirámides fueron construidas, el silencio se vuelve política oficial. El libro de las cavernas no es como el libro de los muertos. No es una guía para la vida después de la muerte. Es un mapa de las 6 cavernas del Duat, el inframundo egipcio. Cada caverna tiene un nombre, una función, guardianes, y el libro enseña cómo pasar por ellas. Primera caverna, donde los cuerpos de los muertos se reúnen. Segunda, donde las sombras son juzgadas. Tercera, donde los nombres son pesados. Cuarta, donde el Ka, la fuerza vital, es probado. Quinta, donde el alma decide si continúa o regresa. Sexta, donde Osiris aguarda con la elección final.
Fue encontrado por primera vez en las paredes de la tumba de Ramsés IV, dinastía 19, 1155 a.C., jeroglíficos complejos, imágenes de dioses serpentinos guardando portones, descripciones detalladas de cada caverna, y siempre, en todas las versiones conocidas, el mismo aviso al inicio. Este libro pertenece a los reyes muertos. Ningún vivo debe leerlo, ningún vivo debe copiarlo. Solo el faraón muerto carga estas palabras para el inframundo. Pero Keops no murió en 1155 a.C. Él murió en 2560 a.C., 1400 años antes de que este libro existiera. Entonces, ¿cómo tenía una copia? ¿Cómo sabía el contenido? ¿Cómo ordenó que fuera sellado? La respuesta está en el papiro, y es aquí donde todo se pone inquietante, porque el papiro encontrado en la cámara secreta no es una copia del libro de las cavernas de la dinastía 19. Es el original, el texto fuente, la versión de donde todas las otras fueron copiadas, y tiene una introducción que ninguna versión posterior incluye. La introducción dice: yo, Keops, constructor de la gran casa, registro aquí el conocimiento que los sacerdotes de Heliópolis me entregaron. Ellos lo recibieron de sus predecesores, y ellos de los predecesores de ellos, remontándose al tiempo primigenio, cuando los dioses caminaban entre los hombres. Este conocimiento no debe ser esparcido, no debe ser enseñado, no debe ser conocido por los que viven, porque lo que enseña es cómo atravesar las cavernas, y quien atraviesa las cavernas mientras está vivo, no regresa. Tiempo primigenio, período mítico anterior a las dinastías, cuando, según la teología egipcia, los dioses gobernaban Egipto directamente. Ningún egiptólogo serio cree que el tiempo primigenio existió históricamente. Es considerado un mito, una leyenda, una alegoría para explicar el origen de la civilización. Pero Keops escribió como si fuera real, como si hubiera recibido conocimiento de una época anterior, como si las pirámides no fueran una invención de la cuarta dinastía, sino la continuación de una tradición más antigua, mucho más antigua. ¿Y qué enseñaba el libro de las cavernas? Cómo morir, no metafóricamente, literalmente. Cómo inducir una muerte controlada, atravesar las 6 cavernas y retornar. El papiro describe 6 estados, no cavernas físicas, cavernas de la conciencia, etapas que el alma atraviesa entre la vida y la muerte, y cada caverna tiene una técnica, una respiración específica, una postura específica, una visualización específica, para atravesar conscientemente, sin perder la memoria, sin perderse en el inframundo. Primera caverna, suspensión del latido cardíaco. Segunda, enfriamiento del cuerpo. Tercera, separación del Ka. Cuarta, descenso al Duat. Quinta, encuentro con los guardianes. Sexta, retorno al cuerpo. Esto no es mitología, es instrucción técnica, es un manual de experiencia de casi muerte voluntaria, y Keops lo consideraba tan peligroso que lo selló en el corazón de su propia pirámide, donde nadie lo encontraría, donde nadie lo intentaría. Pero en marzo de 2020, los muones traicionaron el secreto, y la cámara fue abierta, y el papiro fue leído. Y el equipo arqueológico se dio cuenta. Esto cambia todo sobre por qué las pirámides fueron construidas. Porque si las pirámides no eran tumbas, si eran máquinas, máquinas para atravesar las cavernas, máquinas para morir y retornar, entonces toda la egiptología está equivocada, no sobre detalles, sobre la fundación. Y cuando entiendes esto, cuando te das cuenta de que hace 4500 años,
Egipto tenía una tecnología espiritual que nosotros apenas comprendemos hoy, que sabían cómo inducir estados alterados de conciencia tan profundos que simulaban la muerte, que construyeron la mayor estructura de piedra del planeta para un propósito completamente diferente del que enseñamos en las escuelas. Empiezas a hacerte otras preguntas. ¿Qué otros textos fueron escondidos? ¿Qué otras cámaras existen que los muones aún no han encontrado? ¿Qué otro conocimiento fue deliberadamente sellado porque era demasiado peligroso para ser conocido? El papiro tiene 47 páginas. Las primeras 12 describen las 6 cavernas. Las siguientes 20 enseñan las técnicas para atravesarlas. Y las últimas 15 cuentan historias. Historias de sacerdotes que lo intentaron, que entraron en las cavernas conscientemente, y lo que encontraron allí, una historia en particular, hizo que el equipo de traducción se detuviera. Es sobre un sacerdote llamado Evaristo, arquitecto, supervisor de las obras de Giza, nombre histórico real, registrado en Mastabas, conocido por haber supervisado la construcción de la Gran Pirámide. La historia dice: Evaristo descendió a la primera caverna mientras aún respiraba. Usó la técnica que los antiguos enseñaron. Disminuyó la velocidad de su corazón hasta casi detenerse. Enfrió su cuerpo hasta casi congelarse. Y su alma se separó. Él vio su cuerpo tirado en la cámara interna de la gran casa. Vio a los sacerdotes alrededor. Vio la barca solar aguardando, y entonces descendió. Primera caverna, segunda, tercera. Llegó a la cuarta, donde los guardianes preguntan: ¿por qué has venido? ¿Aún vives? Y Evaristo respondió: vine porque Keops necesita saber. Necesita saber si la gran casa funciona, si ella realmente puede llevar almas al Duat y traerlas de vuelta. Entonces los guardianes lo permitieron. Y Evaristo atravesó las 6 cavernas, encontró a Osiris, recibió las palabras y regresó. Cuando despertó, 47 horas habían pasado. Su cuerpo estaba frío, sin pulso, pero él retornó y le dijo a Keops: funciona, la gran casa funciona. Ella hace lo que los antiguos dijeron que haría. Ella abre el camino, 47 horas sin pulso, cuerpo frío, y retorna. Esto no es metáfora, esto no es alegoría, esto es descripción técnica de experiencia de muerte clínica prolongada, con retorno, con memoria preservada, con propósito cumplido. Y si esto es real, si Keops realmente construyó la Gran Pirámide para esto, entonces las cámaras internas no son para almacenar cuerpos, son para un proceso. La cámara del rey no es tumba, es laboratorio, lugar de inducción, lugar de muerte controlada. Y la gran galería no es corredor, es preparación, lugar donde los sacerdotes conducían el ritual que llevaba al faraón al estado necesario para atravesar. La doctora Sofía Mendoza, profesora de egiptología en la UNAM, analizó el papiro en julio de 2020. Ella escribió en un reporte confidencial que se filtró 3 meses después: si este texto es auténtico y todos los análisis de carbono 14 indican que lo es, entonces necesitamos reescribir toda la cronología de la literatura funeraria egipcia. El libro de las cavernas no fue creado en la 19ª dinastía, fue copiado, y la fuente está aquí, en la Cuarta dinastía, 1000 años antes. Y si esto es verdad, ¿cuántos otros textos que atribuimos a dinastías tardías son en realidad copias de originales mucho más antiguos? ¿Cuántos conocimientos atribuimos al nuevo reino ya existían en el antiguo reino? Y si existían, ¿de dónde vinieron? El reporte nunca fue publicado oficialmente. La doctora Mendoza fue instruida a no comentar,
el papiro fue transferido a la reserva técnica del Museo Egipcio de El Cairo. La cámara secreta fue sellada nuevamente, y las imágenes del descubrimiento fueron clasificadas como material sensible. No pueden ser divulgadas sin la autorización del Consejo Supremo. ¿Por qué? Porque admitir que este texto existe levanta preguntas que la egiptología no quiere responder, sobre continuidad, sobre el origen del conocimiento, sobre la posibilidad de una civilización anterior que dejó un legado, sobre que el tiempo primigenio sea quizás más que un mito, y principalmente sobre la posibilidad de que los egipcios antiguos dominaban técnicas de conciencia que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, aún no replicamos, que sabían cómo morir voluntariamente, atravesar el submundo consciente y retornar con conocimiento. Eso desafía demasiado, cuestiona demasiado, abre demasiado. Entonces fue sellado de nuevo, física e informativamente. Los muones revelaron. Los humanos escondieron, pero el papiro fue fotografiado, frame por frame, antes del silencio, y copias circulan en círculos académicos cerrados, entre egiptólogos que no están de acuerdo con la censura, entre investigadores independientes que creen que el conocimiento pertenece a la humanidad, no a consejos, no a gobiernos, no a guardianes que deciden lo que tú puedes saber. Y una de las páginas, la página 34, contiene algo que cambió completamente cómo yo entiendo la muerte. Ella describe la quinta caverna, el momento de la elección. El papiro dice: en la quinta caverna el alma ve dos caminos. El camino uno lleva adelante, para Osiris, para el juicio, para la eternidad en los campos de Yaru o la aniquilación en la boca de Amit. El camino dos lleva de vuelta, para el cuerpo, para la vida, para más tiempo entre los vivos, y el alma elige, siempre elige. Nadie es forzado, nadie es arrastrado. Tú decides si continúas o retornas, y Osiris respeta la elección, autonomía hasta en el momento de la muerte, elección hasta delante de Osiris. Esto contradice toda la teología egipcia que enseñamos, que dice que la muerte es destino, que el juicio es inevitable, que Osiris decide quién continúa. Pero el texto original, el texto que Keops selló, dice diferente. Dice que tú eliges, siempre has elegido. Y el secreto que los sacerdotes guardaban no era cómo pasar por el juicio, era que tú puedes rechazar el juicio. Puedes volver, puedes vivir más. Y cuando estés realmente listo, entonces atraviesa, eso empodera, eso libera, eso quita el miedo. Y por eso fue escondido, porque la religión vive del miedo a la muerte. Los templos viven de la promesa de la vida después. Los sacerdotes viven de ser los únicos que conocen el camino. Pero si todo el mundo supiera que puede elegir, que puede volver, que la muerte no es el fin absoluto, sino una transición con opciones, entonces el miedo acaba, y con el miedo el control. Keops sabía eso. Por eso selló el papiro, no para esconderlo de los enemigos, sino de su propio pueblo, porque el conocimiento de aquel tipo, en las manos equivocadas, destruye el orden social, destruye la jerarquía, destruye la necesidad de sacerdotes. Y 4500 años después, en 2020, ese conocimiento fue redescubierto e inmediatamente escondido de nuevo. Por las mismas razones, porque las instituciones académicas modernas funcionan como los sacerdocios antiguos. Ellas controlan la narrativa, deciden lo que es conocimiento válido, determinan lo que tú debes aprender. Y cuando un descubrimiento desafía la narrativa, el descubrimiento es suprimido, no destruido, apenas silenciado, guardado.
hasta el momento más conveniente, que quizás nunca llegue. Pero los muones no mienten. La cámara existe, el papiro existe, las fotografías existen, y las personas que vieron lo saben. Y algunas de esas personas, como yo ahora y tú que estás viendo, se rehúsan a mantener el silencio, porque el conocimiento que liberó la conciencia de Keops merece liberar la tuya también. Porque la técnica que Evaristo usó para atravesar las cavernas merece ser estudiada, entendida, tal vez hasta replicada. Porque la elección que Osiris ofrece en la quinta caverna merece ser conocida, para que tú enfrentes la muerte sabiendo que tienes poder, tienes opción, tienes autonomía. Si sientes ese escalofrío ahora, esa sensación de que has descubierto algo grande, algo que cambia la perspectiva, estás en lo cierto. Este canal existe para desenterrar esas verdades, para mostrar lo que los muones revelaron y los humanos escondieron. YouTube tiene una función llamada supergracias, ese corazón dorado que ves ahí abajo. Cuando haces clic en él, estás financiando la próxima investigación, el próximo archivo que prefieren que nadie lea. Cada supergracias es tu forma de decir elijo saber, aunque sea incómodo, aunque desafíe lo que me enseñaron, porque la verdad sobre la muerte, sobre la conciencia, sobre lo que los antiguos egipcios realmente sabían, vale más que la comodidad de la ignorancia, porque la comodidad te mantiene dependiente. El conocimiento te libera y acabas de descubrir que han escondido mucho. Hay un detalle final en el papiro que necesito contarte. En las últimas 3 páginas, Keops escribe no como faraón, sino como hombre. Él cuenta que a los 52 años, 3 años antes de morir, decidió atravesar, decidió usar la técnica, entrar en las cavernas conscientemente, ver si la gran pirámide de Giza que llevó 20 años construyendo realmente funcionaba. Él entró en la cámara del rey al amanecer, se acostó en el sarcófago de granito, sacerdotes alrededor conduciendo el ritual. Él comenzó la respiración, lenta, cada vez más lenta. Sintió el corazón desacelerar, el cuerpo enfriar y entonces la separación, el alma saliendo, mirando hacia abajo, viendo el propio cuerpo inmóvil, y él descendió. Primera caverna, segunda, tercera, cuarta, quinta, y en la quinta caverna, delante de los 2 caminos, él miró hacia el camino que llevaba a Osiris, y casi lo eligió, porque estaba cansado, 20 años construyendo, décadas gobernando, responsabilidad infinita, y allí, en ese momento, tenía la opción de terminar, de descansar, de nunca más volver, pero vio algo en el camino de vuelta. Vio la gran pirámide, completa, funcionando, siendo usada por generaciones futuras, por faraones que vendrían después, por sacerdotes que aprenderían. Y él se dio cuenta, la misión aún no estaba cumplida, el conocimiento aún no estaba completamente preservado. Entonces él eligió volver. Cuando despertó, 31 horas habían pasado. Los sacerdotes pensaban que había muerto, algunos ya estaban preparando la momificación, pero él respiró, abrió los ojos y dijo, funciona, pero más importante que funcionar, da elección. Y esa es la verdadera revolución, no que podemos atravesar, sino que podemos decidir si atravesamos. 3 años después, a los 55, Keops murió, y esta vez no volvió, porque esta vez estaba listo, había testado, había confirmado, había sellado el conocimiento para el futuro, y entonces atravesó de verdad para encontrar a Osiris, para hacer la elección final. Y el papiro termina con una frase que debería estar en todo libro de historia.
Keops escribe: «Construí la gran casa no para mi cuerpo, sino para mi alma, y no solo la mía, sino todas las que vendrán. Porque todo faraón que duerma en la cámara del rey tendrá lo que yo tuve. Elección, y con la elección viene la libertad. Incluso en la muerte, eso es propósito, eso es legado, eso es pensamiento milenios por delante de su tiempo. Keops no construyó una tumba, construyó una herramienta de liberación y selló el manual de instrucciones donde solo los valientes lo encontrarían, donde solo quien realmente buscara la verdad llegaría. Y en 2020, muones cósmicos, partículas subatómicas viajando desde el espacio, revelaron la cámara, no por casualidad, no por suerte, sino porque la humanidad finalmente tenía la tecnología para ver lo que Keops escondió, porque llegó el momento que él previó, el momento en que el conocimiento volvería. ¿Y qué hacemos con ese conocimiento ahora? ¿Lo sellamos de nuevo? ¿Lo olvidamos? ¿Fingimos que no importa? ¿O honramos a Keops haciendo lo que él hizo? Preservando, compartiendo, garantizando que la verdad sobreviva a un intento más de censura, porque esa es la elección que tienes ahora. No sobre atravesar cavernas, sino sobre atravesar el silencio, sobre rehusar aceptar que las instituciones deciden lo que puedes saber, sobre entender que el conocimiento que libera siempre ha sido considerado peligroso por quien se lucra con el miedo. Los antiguos egipcios no tenían miedo de la muerte. Ellos tenían técnicas para lidiar con ella, prácticas para entenderla, rituales para atravesarla conscientemente. Y construyeron la mayor estructura de piedra del planeta para preservar ese conocimiento, para garantizar que futuras generaciones tuvieran acceso. Y nosotros, con toda nuestra ciencia moderna, con toda nuestra tecnología avanzada, con todos nuestros telescopios y aceleradores de partículas, aún tenemos miedo, aún evitamos el asunto, aún tratamos la muerte como un tabú, como un fin, como algo que no se discute. Pero Keops, 4500 años atrás, sabía diferente. Sabía que la muerte es transición, que la conciencia continúa, que la elección persiste y que el miedo es fabricado por quien quiere controlar. Y quizás la mayor lección que el papiro de la cámara secreta enseña no es sobre Egipto, es sobre ahora, es sobre Tei, es sobre percibir que en cada era, en cada civilización, en cada momento de la historia humana, siempre ha habido conocimiento liberador y siempre ha habido instituciones intentando esconderlo. Y siempre ha habido personas valientes que rehusaron el silencio, que preservaron, que compartieron, que dijeron no a la censura y por causa de ellas, por causa de escribas como Ramiro del guión anterior, por causa de faraones como Keops, por causa de investigadores modernos que filtran informes confidenciales. La verdad sobrevive, no intacta, no completa, pero suficiente, suficiente para que sepas que te mintieron, que te escondieron, que controlaron la narrativa, y suficiente para que decidas que no vas a aceptar más. Los detectores de muones están instalados en otras pirámides ahora. Kefren, Micerinos, Djoser, todos siendo escaneados y están encontrando más vacíos, más cámaras, más espacios que no deberían existir y cada uno de ellos probablemente contiene algo, texto, artefacto, conocimiento, esperando. Pero la pregunta no es qué van a encontrar. La pregunta es, ¿qué van a hacer con lo que encuentren? ¿Van a revelar o van a sellar de nuevo? ¿Van a compartir con la humanidad
o van a guardar en reservas técnicas clasificadas? Y la respuesta depende parcialmente de ti. Porque cuantas más personas saben que ellos esconden, más difícil se vuelve esconder. Cuantas más personas exigen transparencia, más presión existe para revelar. Cuantas más personas se rehúsan a aceptar narrativas oficiales sin cuestionar, más poder las narrativas oficiales pierden. Keops te dio una herramienta, no solo para atravesar cavernas después de la muerte, sino para atravesar mentiras durante la vida, para ver a través del control, para elegir conocimiento en vez de comodidad, para entender que la autonomía siempre fue tuya, solo intentaron hacerte olvidar. Y ahora recuerdas, ahora sabes, la cámara secreta existe, el papiro existe, el libro de las cavernas original existe. 1000 años antes de ser oficialmente escrito, fue preservado por un faraón que entendió que la verdad vale más que el poder, que la libertad vale más que el control, que la elección, incluso en la muerte, es un derecho sagrado que nadie puede arrebatar. Así que hónralo, no permitas que lo sellen de nuevo, no dejes que lo olviden, no consientas que lo borren, porque cada vez que la verdad es redescubierta y silenciada, la humanidad pierde una oportunidad invaluable. Y Keops no construyó la gran pirámide de Giza para que perdiéramos oportunidades. La erigió para que las tuviéramos eternamente. Comenta aquí abajo, ¿qué descubrimiento en las pirámides te gustaría más que revelaran? ¿Qué cámara crees que aún está escondida? ¿Qué conocimiento consideras que fue sellado? Porque leo todos los comentarios y a veces un comentario se convierte en una investigación. Se transforma en el próximo video. Se vuelve la siguiente verdad desenterrada. Tú formas parte de esta excavación. No soy yo solo buscando en archivos clasificados. Somos nosotros, todos los que se niegan a aceptar que los muones encontraron una cámara secreta en 2017 y nadie habló sobre el papiro que contenía hasta ahora. Todos los que saben que el conocimiento pertenece a la humanidad, no a consejos que deciden lo que es seguro revelar. La Gran Pirámide ha estado en Giza durante 4500 años. Visible, imponente, esperando, y dentro de ella, selladas en cámaras que los muones ahora revelan, están las respuestas. Respuestas sobre quiénes éramos, qué sabíamos, cómo entendíamos la consciencia, la muerte, la transición, la elección. Y estas respuestas cambian todo. Transforman cómo ves la civilización antigua, modifican cómo entiendes el progreso, alteran cómo enfrentas la mortalidad. Porque si Keops, en 2560 a.C., él sabía cómo morir conscientemente y regresar, ¿qué más sabía? ¿Qué más perdimos? ¿Qué más necesitamos redescubrir? Y quizás la verdadera función de las pirámides no era solo para los faraones, tal vez era para la humanidad. Tal vez Keops construyó sabiendo que un día, cuando la tecnología lo permitiera, cuando el momento adecuado llegara, cuando la conciencia colectiva estuviera lista, los muones revelarían las cámaras y el conocimiento regresaría. Y ese momento es ahora. Estás listo. Si no, no estarías aquí. No habrías visto hasta el final. No estarías sintiendo lo que estás sintiendo. Keops te entregó la llave, a través de 4500 años, a través de los muones, a través de la cámara secreta, y ahora tú decides qué haces con ella. ¿Abres las otras puertas o aceptas que algunas deben permanecer cerradas? Porque esa es la última elección que el libro de las cavernas enseña. No solo sobre regresar del Duat, sino sobre avanzar en el conocimiento. Siempre hay una puerta, siempre hay una elección, y siempre hay quien dice que no estás listo. Pero Keops no estaría de acuerdo.
Él selló el conocimiento donde solo los dedicados lo encontrarían, y tú lo encontraste, así que estás listo. Y la Gran Pirámide, con sus cámaras secretas aún no totalmente reveladas, aguarda al próximo que tenga el coraje de buscar. ¿Serás tú?